Buen día, ¿cómo anda la promo 20? Espero que bien, espero que encontrando las fuerzas donde sea para poder llevar adelante toda esta situación tan difícil, con la mayor salud mental y física también, por supuesto. Deseo que estén atravesando esta situación contenidos, contenidas. ¿Qué decirles? Que los extraño muchísimo, que los pienso mucho, que pienso lo difícil que es para todos, ¿no? Pero para ustedes particularmente, que están en el cierre de una gran etapa de sus vidas. Es la vida que nos lleva por caminos impensados, ¿no? Que está bueno planificar, está bueno tener planes y proyectos y hacer todo lo posible para llevarlos a cabo, pero que también está bueno aprender de estas situaciones que nos hacen repensar, replanificar, desaprender, volver a construir sobre la marcha, abastecernos de más recursos y herramientas para poder llevarlo a cabo. Seguramente hay días que nos sale mejor estar bien y otros no tanto, pero bueno, en general de eso se trata, ¿no? Espero que hayan logrado vivir esta situación y que la estén viviendo con empatía y con solidaridad, sabiendo que existen realidades que quizás no son las de ustedes ni del entorno, ni de su entorno, pero sí es la realidad durísima y muy triste de muchas personas en el mundo, ¿sí? Deseo que sean solidarios y empáticos con esas otras realidades. Y bueno, los extraño mucho, realmente. Vamos a activar un poco esto haciendo ejercicios de alcanos. Muy divertido lo mío, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Es química, es sexto año, hay que hacerlo. Así que bueno, les mando un abrazo enorme. Les quiero mucho. Cuídense, por favor. Bueno, empezamos. Me compré un pizarrón divino, pero bueno, todavía no lo coloqué. Así que va hoja reciclada, ¿sí? Utilicemos los recursos que tenemos y de paso cuidamos el ambiente. Bien, fórmula general de los alcanos. Carbono N, N es la cantidad de carbonos que tiene el hidrocarburo, 2 por N, es decir, 2 por la cantidad de carbonos que tengamos, más 2, ¿sí? Es decir, que la cantidad de hidrógenos va a ser el doble de la cantidad de carbonos más 2. Esa es la fórmula general de un alcano, ¿sí? Por ejemplo, el primero de la serie es obviamente el hidrocarburo que tiene un solo carbono, ¿sí? Entonces hacemos carbono 1, hidrógeno, ¿sí? ¿Qué número va a tener? O sea, ¿qué cantidad de hidrógenos va a tener ese hidrocarburo? 2 por 1, 2, más 2, 4, ¿sí? Es decir, que el primero de la serie va a tener esta fórmula molecular. Carbono 1, hidrógeno 4, que es el metano. Bien, vamos con el siguiente, el que tiene 2 carbonos, ¿sí? Recuerden que acá, como hay un solo carbono, no hace falta que pongamos el 1, ¿sí? Entonces vamos. Carbono 2, entonces hacemos 2 por 2, 4, más 2, 6. Entonces acá ponemos un 6. ¿Cómo se llama este hidrocarburo? El que tiene 2 carbonos, ¿sí? Que pertenece a los alcanos, se llama etano. Esto igual ustedes ya lo hicieron en los ejercicios, pero bueno, modo de repaso. El que tiene 3 carbonos, el siguiente, ¿sí? Vamos a hacer la fórmula molecular. Entonces, si N es igual a 3, 2 por 3, 6, más 2, 8. Es decir, que tiene
8 hidrógenos. Este alcano, el que le sigue al etano, se llama propano. ¿Sí? Bien. Entonces, yo acá les hice la diferencia entre, por ejemplo, del etano, acá tienen la fórmula molecular, carbono 2, hidrógeno 6. En un primer momento les hago la fórmula semidesarrollada, ¿sí? Esta es la fórmula semidesarrollada. La fórmula desarrollada es esta que está acá abajo. Es decir, la que tiene, ¿sí?, exactamente desarrollado, como su nombre lo indica, la distribución de hidrógenos y de carbonos en la molécula. Ven que acá las agrupamos. Agrupamos esto, ¿sí?, CH3 y CH3 y lo pusimos acá, ¿sí? Entonces, esta es la semidesarrollada, la fórmula semidesarrollada, y esta es la fórmula desarrollada. ¿Se dan cuenta que alrededor de cada átomo de carbono hay 4 enlaces? Siempre tienen que contar 4 enlaces alrededor de cada átomo de carbono. Y alrededor de cada átomo de hidrógeno solamente un enlace. ¿Por qué? Porque el carbono, como ustedes lo averiguaron en una de las actividades, es tetravalente, es decir, que tiene 4 valencias, ¿sí? En cambio, el hidrógeno es monovalente, es decir, que tiene valencia 1. Bien, acá otro ejemplo de lo mismo, propano, ¿sí? Acá tenemos la fórmula molecular del propano. Acá tenemos la fórmula semidesarrollada, ¿sí?, del propano. Y abajo tenemos la fórmula desarrollada del propano, ¿sí? Entonces, ¿ven? CH3, CH3. CH2, CH2, CH3, CH3. Entonces, acá tenemos desarrollada la molécula y acá está semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada es mucho más práctica, ¿sí? Pero a algunos les cuesta más y les resulta más fácil hacerla desarrollada. Ya cuando tengamos mayor cantidad de átomos de carbonos y de hidrógenos, van a ver que van a optar por esta porque, bueno, es más corto. De nuevo, alrededor de todos los átomos de carbono hay 4 enlaces, ¿sí? Ven, por ejemplo, este, 1, 2, 3, 4. Alrededor de este carbono, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Este carbono, 1, 2, 3, 4. Ya sean enlaces simples o dobles o triples, siempre alrededor de los átomos de carbono tiene que haber 4 enlaces, ¿sí? Porque recuerden que es tetravalente. Vamos al temita que les iba a agregar. Los radicales alquilos o alquílicos, ¿sí?, son fragmentos de las moléculas de los hidrocarburos, ¿sí?, que surgen cuando el alcano pierde un átomo de hidrógeno. Es decir, que de la fórmula general que teníamos de los alcanos, ¿sí?, vamos a suprimir un átomo de hidrógeno y de esa forma me va a quedar formado el radical. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es un radical y no es una cadena de alcanos? Porque en los radicales, ¿sí?, nos quedan enlaces libres. Recuerden que los enlaces están simbolizados por estas liñitas, ¿sí? Es decir, va a haber algún enlace que no esté unido a otro fragmento de molécula, ¿sí? Bien, y para nombrar a los radicales vamos a utilizar la misma nomenclatura, es decir, la misma forma de nombrar que utilizábamos del alcano. Pero le vamos a poner, en vez de la terminación ano, la terminación il o hilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el metano, ¿sí?, va a formar un radical que se llama metil cuando pierda un átomo de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es el radical metil? ¿Sí? El radical metil, CH3. ¿Por qué? Porque recuerden que perdió un átomo de hidrógeno. Pero además, como les dije anteriormente, los radicales se caracterizan por tener un enlace libre. Así que acá tenemos que simbolizar el enlace,
¿sí? Es importante que lo hagamos, porque este enlace significa que esta molécula, que este radical se puede acoplar a una molécula, ¿sí? Y recuerden que en vez de llamarse metano, se llama metil. Es decir, que cambiamos la terminación ano de metano por il, ¿sí? O hilo, metilo, ¿sí? Yo voy a usar la terminación il. Bien, acá tenemos al etano. Esta es la fórmula semidesarrollada del etano, ¿sí? ¿Cómo se llamaría el radical que viene del etano? Etil. Recuerden que suprimimos un hidrógeno y al nombre le cancelamos la terminación ano y le ponemos la terminación il. Entonces, ¿cómo me quedaría el radical etil? CH3, CH2, ¿sí? Y recuerden poner el enlace libre para que se acople a otra molécula, ¿sí? Entonces, este radical, porque viene del etano, se llama radical etil. Bien. Abajo tenemos al propano, ¿sí? Carbono 3, hidrógeno 8. Tenemos la fórmula semidesarrollada, ¿sí? Del propano. Propano con terminación il nos queda propil, ¿sí? El nombre. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente suprimimos, como hicimos en este caso, un átomo de hidrógeno, ¿sí? Los átomos de hidrógeno que vamos a suprimir de este radical son los de los carbonos de las extremidades, ¿sí? De la cadena, ¿sí? Bien, entonces, carbono 3, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2 y acá carbono, hidrógeno 2. ¿Por qué? Porque suprimimos un átomo de hidrógeno. Y no nos olvidamos de poner el enlace que queda libre, que es la característica del radical, ¿sí? Que de acá se puede unir a otro fragmento de molécula, ¿sí? Entonces dijimos que este radical que viene del propano, se llama propil, ¿sí? Entonces, este es el metano. Este es el etano. Me había olvidado de ponerlos, así después cuando ustedes ven el videito saben cómo se llama, igual supongo que ya lo recordarán, y este es el propano, ¿sí? Entonces, repito, los radicales derivan de los hidrocarburos, ¿sí? Pero con un hidrógeno suprimido, es decir, han perdido un hidrógeno. Por ejemplo acá, entonces, el metano, ¿sí? Produce un radical que se llama metil, ¿sí? Y suprimimos un átomo de hidrógeno. Tenía 4, acá tiene 3 y le ponemos ese enlace, ¿sí? Del hidrógeno que ha perdido. El etano, carbono 2, hidrógeno 6. Entonces acá tenemos la fórmula semidesarrollada, ¿sí? Suprimimos un átomo de hidrógeno. ¿Podríamos haber suprimido de este carbono o de este? Sí, es indistinto, ¿sí? Es lo mismo. De todos modos, te tiene que quedar el enlace libre, ¿sí? Entonces, yo suprimí un átomo de hidrógeno de acá. CH3, CH2 y siempre, o sea, no me olvido de poner este enlace que me queda libre, ¿sí? Si no está mal. Como viene del etano, se llama radical etil, ¿sí? Bien, por último tenemos el propano, ¿sí? Hice la fórmula semidesarrollada, CH3, CH2, CH3, ¿sí? Yo elegí suprimir un hidrógeno de acá, entonces me queda CH3, CH2, CH2 y no me olvido nuevamente de colocar el enlace libre que me queda. Como viene del propano, el radical se llama propil.